de ellos en el año 65 después de Cristo. Capítulo 11, un capítulo muy conocido, es el capítulo donde se narran los hechos por medio de la fe de muchos hombres de la palabra de Dios, y vamos a leer un poquito estos versículos, amén, vamos a estudiar un poquito estos versículos. Hebreos 11, 1. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Una vez más, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, te pido que la bendigas, Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea respaldada por tu presencia, Señor, que no sean mis palabras, Padre, y que caigan en tierra fértil, Señor, que cada persona que la escuche, Señor, su fe crezca y su espíritu se fortalezca, Padre. Te lo damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Dice una vez más, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. ¿Qué es la fe? La fe es un don que Dios nos da, lo dice en Efesios 2. Dice que es un don. La fe es la habilidad de poder creer. Si yo te digo, voy a ir a tal día a tu casa, tú por fe, tú crees que yo voy a ir. La fe es la habilidad de creer algo que tú no miras que va a pasar. Amén. ¿Vamos bien? Dice el versículo 2, por ella recibieron buen testimonio los antiguos. El 3, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que por la fe nosotros creemos que todo lo que podemos mirar, Dios lo creó. Por la fe podemos creer que Dios nos creó a nosotros. Dice un compañero mío del trabajo, dice, pero tú que te la pasas en la iglesia, ¿cómo puedes creer? Dice que el Dios formó del barro un hombre y le sopló y respiró y de repente agarró vida. Dice, ¿cómo lo puedes creer? Le digo, pues eso es la fe. La fe es leer o escuchar y creerlo. Le digo, no te lo puedo comprobar porque eso ya pasó y ahora nada más nacen los niños. Pero lo que sí te puedo comprobar es que el día que te mueras, vas a cerrar tus ojos, vas a devolver lo que Dios te dio en el principio y te vas a convertir en polvo. Y suena medio lógico, ¿no? Porque la ciencia y la lógica no están muy aparte de la Biblia. Dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio de aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, todavía habla. Dice la palabra de Dios que por la fe el Señor aceptó la ofrenda de Abel. Por esa misma fe, nosotros cuando estamos aquí en la casa de Dios, nosotros tenemos la fe de que el Señor está escuchándonos. Si vienes a la casa del Señor, tienes que venir con la fe de que el Señor está aquí y que te está escuchando. Y la fe es creer que Dios está ahí. No lo puedes ver, eso es la fe. Amén. Dice el 5, por la fe no fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dice la palabra de Dios que Enoc tenía unos 65 años y se paseaba con el Señor platicando todo el tiempo. Qué bonito. Eso es la fe, que saber que nosotros en tu casa, donde quiera que estés, lo que estés haciendo, tú puedes estar hablando con el Señor y tienes que tener la fe que Él está contigo. Por más solo que te sientas en donde quiera que estés, tú tienes que tener la fe que si vas manejando, estás limpiando, estés haciendo lo que estés haciendo, el Señor está contigo y te está escuchando. Dice la palabra de Dios que se lo llevó, andaban ahí platicando y dijo, vámonos. Dice el 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardón de los que le buscan. La razón de nosotros estar en esta iglesia, estar en nuestras congregaciones cada día, sea cual sea la necesidad por la que estés pasando, la razón de nosotros estar buscándolo es que Él es nuestro galardón. Sea cual sea el problema que te trajo aquí a la iglesia o que te trajo desde el principio, es simplemente el gancho que el Señor usó para atraerte hacia Él. Con esa misericordia el Señor te jaló hacia Él.
Sea cual sea el propósito, el punto, lo que el Señor tiene planeado para nosotros, es el galardón, al último es Él, no tu respuesta a tu petición. Muchas veces sí nos contesta así como queremos, pero el resultado es venir a encontrarnos con Él. Ese es el propósito, ese es nuestro galardón. Dice el 7, por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sucedido ni habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Dice que habiendo sido advertido por cosas que ni siquiera habían sido vistas. O sea, cuando el Señor habló con Noé, ni siquiera había llovido todavía nunca. Las plantas se regaban con una brisa. Las plantas crecían con una brisa. La playa más cercana estaba a 500 millas, es como de aquí a Las Vegas. Imagínense que de repente, o sea, es algo que lo leemos bien superficial, pero es como si un día llegara mi hermano Meléndez gritando, me habló el Señor y dijo que va a destruir al mundo y estoy construyendo un barco allá en el cajón. ¿Qué iba a hacer? ¡Cucu! ¿Sí me entiendes? Entonces se oye bien superficial, a veces lo leemos y como estamos buscando a ver qué nos concede encontrar una respuesta a nuestra petición, ni le ponemos así la atención a lo que es. O sea, eran cosas que ni siquiera se habían visto, cómo le creían a él. Pero dice que por fe preparó el arca y salvó a toda su familia, por fe. Él creyó lo que no había visto, pero el Señor le concedió esa habilidad de la fe, creyó y se salvaron. Dice el 11, por la fe, a pesar de que Sara, no, el 8, perdón, por la fe Abraham cuando fue llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham tenía lo suyo, o sea, estaba acomodado. Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, sus prioridades cambiaron. Él ya dejó toda la vida que él tenía bien en sus casas y dice que después de eso, para siempre, él ya no quiso ni vivir en casas, él vivía en tiendas. Él estaba esperando la verdadera redención, lo que nosotros anhelamos también. Abraham estaba esperando la verdadera ciudad, que sus fundamentos están construidos por el arquitecto que es Dios. Amén. Dice, por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado ya la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo y estando él casi muerto en cuanto a estas cosas, le nacieron hijos como las estrellas y multitud como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La palabra de Dios habla de gente anciana y habla de gente mayor, pero casi muerto. Estaba grande ya para tener un hijo y el Señor se lo concedió. O sea, está diciendo casi muerto y ahí hay personas que debían 300, 400 años, entonces aquí no sabemos cuántos años tenía en realidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí son diferentes etapas de la fe. La primera etapa de la fe dice que por la fe nosotros creemos que Él creó todas las cosas, amén. Ya fue lo que leímos en el versículo 3, donde dice que por la fe creemos que lo que se ve salió de lo que no se veía. Por la fe dice que Él mira nuestra adoración también. Nosotros creemos, así como Enoc y como Abel, que caminaban con Él y lo adoraban. Nosotros por la fe creemos que nos está escuchando. Es otra etapa de la fe. Dice que en el versículo 7 dice que por la fe nosotros creemos que Él salva, así como salvó a Noé, a toda su familia. Dice en el versículo 8 dice que Él nos guía. Nosotros creemos que Él nos guía y todo lo que nosotros hacemos estamos guiados por lo que el Señor nos va diciendo que hagamos. A veces nosotros creemos que estamos haciendo nuestra propia voluntad, pero en realidad solamente estamos obedeciendo el plan que el Señor tiene trazado para nuestras vidas.
Dice en el versículo 11, vemos que también, pues que Él hace milagros, como estos hombres ya bien avanzados de edad y pudieron concebir, amén. Entonces, estamos viendo las etapas que tiene la fe y con esto pasamos al versículo 13, que es donde me quiero enfocar. Y esto ya es algo un poquito diferente a lo que estamos leyendo. El versículo 13 dice así: conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos, las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Una vez más, conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. ¿Quién declara esa promesa para su vida? Es muy difícil escucharlo, ¿no? O sea, aquí miramos que sí hizo cosas por esta gente y que las promesas y la fe de Dios, todo lo que hizo con estos hombres, pero dice aquí que conforme a su fe murieron sin recibir la promesa. Dice que las miraron de lejos y confesaron que eran peregrinos en esta tierra. O sea, ellos se dieron cuenta que su paz y su verdadera felicidad no estaba en esta tierra. El año pasado un hermano me habló para platicar con él, me dijo que estaba teniendo unos problemas y fui a su casa y estuvimos platicando. El hermano está bien firme en las cosas del Señor, pero había unos problemas en su casa y me empezó a comentar, me empezó a platicar todo lo que tenía y él sabía que el Señor estaba haciendo algo en su vida. Pero de repente me salió a decirle: hermano, ¿qué harías si el Señor te dijera que tu situación no va a cambiar? ¿Lo seguirías de la misma manera? ¿Orarías de la misma manera? ¿Lo buscarías de la misma manera? ¿O te irías, cuitearías y corrieras del Señor? Me puedes decir: hermano, no, eso no está bien. Pues la palabra de Dios dice que si tienes fe, el Señor mueve las montañas. Pero dice la palabra de Dios también que sí es bíblico, porque Pablo le dijo al Señor 3 veces que le quitara ese problema. No sabemos qué es lo que tenía y el Señor le dijo: bástate en mi gracia. Entonces quiere decir que el Señor sí dice que no. Entonces nosotros venimos ante el Señor y tenemos peticiones, pero el Señor siempre contesta, nomás que no siempre contesta como nosotros queremos. Y si está contestando como Él quiere y Él es soberano, resulta que Él está contestando de la manera que es de mayor beneficio para nuestra vida espiritual. Y si regresamos a ver que el galardón es Cristo para nosotros, entonces estamos en el mejor lugar. Estamos caminando en la voluntad de Él. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Entonces podemos patalear y hacer berrinches todo lo que nosotros queramos, pero el Señor está haciendo lo que es más importante para nosotros. Amén. Dice el versículo 14: los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si de veras se acordaran de la tierra donde salieron, tendrían la oportunidad de regresar a ella. O sea, estamos aquí en la iglesia, hermano, a veces estás desanimado, a veces no tienes ganas de alabar, a veces no tienes ganas de estar aquí en la iglesia, pero dice que si tienes la oportunidad de regresar a donde viniste. Entonces, con todo y el dolor y porque duele cuando el Señor nos está dando así con la pulida, duele, pero estamos en el lugar que el Señor nos quiere tener. O decides si quieres regresar. ¿Tú te acuerdas lo que había de donde venías? Es mucho mejor estar aquí en la casa del Señor y que nos falten cosas que quisiéramos tener, que tener todo lo que quisiéramos y no tener al Señor con nosotros. Muchísimo mejor estar con Él, ¿no? Dice: pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad diferente. Dice que ellos anhelaban una ciudad diferente. Hay un escritor que me gusta mucho leer que se llama C.S. Lewis y dijo esto en uno de sus libros. Dice: la respuesta más probable a nuestra insatisfacción en las cosas de este mundo, lo más seguro es que no pertenecemos a Él.
¿Sabes qué, hermano? Dice el Eclesiastés 3:11, dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y yo he leído un montón de comentarios acerca de ese versículo y lo que da a entender, todos dicen lo mismo, es que de alguna manera nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente recuerda o reconoce la perfección y la plenitud de estar con Cristo. Y es por eso que nada en este mundo nos satisface, ni aún, fíjate bien lo que te voy a decir, ni aún las bendiciones. ¿Por qué? Porque un hermano tiene una casa, pero dice, pues si tuviera una esposa como la del brother. Y el que no tiene casa dijera, híjole, pues si tuviera una casa. Y el que tiene casa dice, pues si tuviera un negocio. O sea, ni las bendiciones nos satisfacen. Estamos caminando como el que se sube a la corredora, o sea, corremos y corremos y no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el galardón es Cristo. Y ya lo encontramos, pero seguimos como el perro que se corretea la cola. Seguimos y seguimos como el perro cuando se corretea la cola, que nunca la va a alcanzar y aparte ya la tiene pegada. Entonces estamos en la casa del Señor, tenemos al Señor, tenemos la oportunidad de arrodillarnos en cualquier lugar y tenemos la fe de que el Señor nos escucha, tenemos la fe de que Él está con nosotros y seguimos correteando cosas que nos satisfacen, tratando de seguir tomando arena, sabiendo que no nos va a quitar la sed. Dice en Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. No hay otra cosa que traiga más satisfacción al corazón del hombre que servirle. Y lo más bonito es que en medio de todas nuestras imperfecciones, el Señor nos usa, pues. El Señor nos sigue usando. Y a veces nos critican y que tú, que este, que el otro. Dice otro escritor que se llama Charles Spurgeon, un predicador de hace mucho tiempo, dice, cuando hablen de ti, dice, no te preocupes, dice, porque si te conocieran de verdad, supieran que eres peor de lo que están diciendo. O sea que lo que digan de nosotros, pues ya es ganancia. Nosotros tenemos que seguir buscando al Señor, tenemos que seguir buscando a Cristo. Nuestro galardón es el Señor, nuestro galardón es Cristo, servirle al Señor. Dice Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino sufrir por su nombre. O sea, es un regalo que te está dando sufrir por Él. Pero nuestro Dios, el Dios de nosotros en Estados Unidos, es el confort y el estar tranquilos y el estar descansados y el estar con dinerito en el banco, estar sanos. Ese es el ídolo en Estados Unidos, no son la Virgen de Guadalupe ni nada de eso. El ídolo en Estados Unidos es el confort, es el vivir bien, el no sufrir. Pero ¿cuántos pueden decir que cuando están en la bendición sienten igual la presencia de Dios que cuando están sufriendo? Nadie. Cuando estamos pasando por una prueba se siente bien bonito cuando el Señor viene y te toca aquí. Los martes que estás todo atribulado y que vienes y te echas un clavado ahí. Pero cuando tienes dinero, el carro no está descompuesto y todas esas cosas, pues allá andas atrás o no entras o te vas a comer unos tostilocos allá abajo. ¿Por qué? Porque la bendición y la prosperidad nunca ha hecho que la gente siga a Cristo. Esta Biblia que tenemos en nuestras manos llegó a nuestras manos por el sufrimiento, la sangre, el dolor y el trabajo y la oración de muchas personas. No por la prosperidad. La salvación que llegó a nuestras vidas fue porque gente pagó un precio. No porque sacaron para vivir en East Lake, ni en La Joya, ni en ninguna de esas colonias buenas. Hay un pastor que escucho yo en Minnesota y contó esta historia de dos mujeres de su iglesia que me gusta mucho.
misioneras, 2 mujeres que desde los 30 años, una era enfermera, la otra doctora, y este pastor las enviaba a diferentes misiones. Ellas nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, toda la vida se la pasaron en África, en Camerún, en diferentes lugares. Hace 2 años esas hermanas andaban de aldea en aldea en Camerún predicando el evangelio y usando sus dones que eran médicas ellas. Entonces ellas atendían a los enfermos porque ya no hay dinero y aparte les hablaban del evangelio. Esas mujeres un día venían de una aldea a la otra, venían en su camioneta en un barranco, la camioneta se les quedó sin frenos y salieron volando. Una tenía 75, la otra ya iba a cumplir los 80. Se cayeron del barranco, se destrozó su camioneta, murieron instantáneamente. Dice el pastor, qué tragedia. Nunca se casaron, nunca tuvieron hijos. Entregaron su vida simplemente a una idea, a una esperanza, a una fe de que había un redentor que les había ordenado ir y hacer discípulos y servir a los pobres. Entregaron su vida por eso. Y les dice el pastor a su congregación, es una congregación muy grande, ¡qué tragedia! ¿No piensan que es una tragedia? Pues la gente ya lo conoce, no saben ni qué contestar. Y luego dice, les voy a leer una tragedia. Y saca un folleto de una agencia asesora de retiro temprano. Y dicen, empieza a leerlo, retírese temprano a los 50 años. Dice, John y Catherine entraron a nuestras oficinas y nosotros los empezamos a asesorar de una manera como se podían retirar a los 50 años o 55. Todo salió como lo planeamos y a los 55 se retiraron, compraron un barco de 30 pies y viven en Miami, tienen 15 años coleccionando conchitas en la arena. Esa es una tragedia. Yo me los imagino cuando se presenten delante del Señor esas 2 ancianitas que entregaron toda su vida al servicio del Señor y luego se presenten estos 2 gabachos con su cajita de conchitas. ¿Cuál es la tragedia? ¿Desperdiciar tu vida porque no tuviste un hijo o porque no te casaste? Cuando vas a llegar adelante del Señor donde no vas a tener ni qué reprochar cuando estés parado delante de Él. Qué tristeza y qué pobre sería el plan del Señor que nos haya rescatado simplemente para tener un buen matrimonio, un buen trabajo y una buena casa. O sea, el que creó el mundo y que hay tanta gente perdiéndose, ¿ese será el plan para nosotros? Vivir bien, tener una casa, tener hijos que se porten bien y vayan a la escuela y no digan groserías y no tomen cerveza ni vean películas. Ese no es el plan de Dios. Qué pobre sería que el Rey del universo, el Creador, nos haya traído nada más para que vivas a gusto. Creo que los planes del Señor para nuestra vida son muchísimos más grandes que esos. Creo que no puede haber nada en este mundo que te pueda derribar si estás en la voluntad del Señor. No importa lo que estés pasando en este momento, el Señor está formando un carácter en tu vida, está haciendo algo en tu vida y lo que Él quiere hacer en tu vida no se puede comparar con ninguno de los regalos que hay en este mundo. Esta Biblia está en nuestras manos por el precio que pagaron hombres y mujeres que se los comieron en la arena los leones, los asesinaron, los mataron a pedradas y les hicieron hasta de lo que no. ¿Para qué? ¿Para que nos vaya bien y tengamos un buen trabajo? Los planes del Señor para nuestra vida son mucho más grandes que esto. El Señor quiere hacer algo con nosotros que ni nos imaginamos. Pero nosotros seguimos persiguiéndonos la cola como el perro. Esta noche, a lo mejor dices, no, pues voy a salir peor que como entré.
Lo único que quiero que entiendan y lo que le digo a los mismos muchachos cuando me ha tocado predicar allá con los jóvenes, no van a encontrar nada. O sea, Salomón trató todo lo que podía. Dice en el capítulo 2 del libro de Salomón, él dijo, voy a hacer un experimento y voy a tratar todo lo que haya en mi poder para ver si encuentro placer que me satisfaga. Y dice al último que no lo encontró por ningún lado. Terminó peor que como empezó. Dijo, al último de su discurso dijo, no hay nada mejor que obedecer los mandamientos y seguir al Señor. Y esa es la manera que Salomón y la Biblia nos grita, no funciona nada. Estás en el mejor lugar, en el mejor momento, porque si estás siguiendo a Cristo, aunque estés enfermo por años, aunque no te hayas casado, aunque no te haya pasado nada de lo que desees, estás donde el Señor te quiere tener ahorita. Estás en el momento donde el Señor te quiere tener. El Señor dice que es como el platero en el crisol. El crisol es ese barro, ese contenedor de cerámica donde está la plata hirviendo. Está hirviendo y el platero está atento todo el tiempo porque en cuanto flota una de las imperfecciones, la tiene que sacar rápido. Entonces los ojos del Señor no se están apartando para ti en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con la fe? Dirigirla hacia que el Señor está haciendo lo que Él quiere en nuestras vidas. Él es soberano y vamos a seguirlo, sea lo que sea. Vamos a hacer su voluntad porque no hay nada más que podamos hacer que vaya a llenar nuestros corazones. Aún tengas dinero o no tengas dinero, tengas carro, no tengas carro, tengas casa o no tengas casa. No hay nada más que servir al Señor para que satisfaga nuestras vidas.